Pues bienvenidos a este episodio especial. Es el primer podcast aquí en Transponder 1200. Soy Roberto Martínez Armendáriz, el director general de esta revista de aviación, que pues como ustedes saben, durante 15 años hemos hecho pues aportaciones periodísticas al mundo de la aviación. Y pues bueno, tenemos este nuevo. Hemos sido hasta cierto punto como seducidos por esta nueva ola en el tema de podcast y nos gustaría pues presentarles a ustedes esta nueva dinámica que vamos a tener, eh, porque el objetivo en síntesis es pues la interacción, ¿no? Una interacción con una interacción y que sea mucho más inmersivo con las personas que están todos los días en la aviación. Este podcast pues está dedicado a todos nuestros lectores, a la gente que nos ha seguido durante tantos años, a los amantes, a los apasionados de la aviación y sobre todo también a la gente profesional en esta industria. Hoy tengo el gusto de conversar en este primer podcast con un querido amigo, alguien que conozco desde hace ya varios años y quien también he tenido la fortuna de colaborar en Transponder 1200. Él ha escrito varios artículos relacionados pues al tema de psicología aeronáutica, que pues ya lo hemos platicado anteriormente, él y yo, que es un tema quizá un poco olvidado en el cajón, pues casi de los recuerdos en la aviación, y que no debería de ser así. Y bueno, seguramente ustedes lo han leído. Él es controlador de tránsito aéreo allá en Colombia. Él es psicólogo aeronáutico, es maestro también en neurociencias, especialista en pedagogía y docencia y también instructor en especialidades aeronáuticas. Me refiero a David Bernal Rodríguez, quien, pues bueno, seguramente tendremos una conversación, una plática que surge pues entre colegas, como le decía antes de poner grabación, que esto pues es una plática entre amigos y que empieza seguramente con una historia pues muy interesante, principalmente sobre la pasión por la aviación, que creo que al final del día es lo que nos mueve a muchos a mantenernos en esta industria, y seguramente pues nos estará revelando pues este gusto por la aviación, lo fascinante que es esta industria y su labor y su trabajo como controlador de tráfico de tránsito aéreo. Y pues vamos a hablar desde sus inicios con David. Y pues bueno, estamos aquí en esta charla vía virtual. Él está allá en el departamento, o bueno, en el municipio de Pereira. Él tiene, allá vive y allá trabaja también como controlador, ya nos estará platicando, pero pues bueno, amigo, pues bienvenido, me da muchísimo gusto que tú seas el primero y también pues rendirle homenaje a estos 30 años que ya tienes dentro de la industria de la aviación. Bienvenido al podcast de Transponder, me honra que estés aquí. Capitán Roberto, muchas gracias. Me hace un gran honor al ser la primera persona aquí en este escenario, porque realmente conozco tu trayectoria y como tú lo dices, son ya unos añitos de amistad que en la distancia han tenido algo en común y es la aviación y la pasión que tenemos los dos por esto, el gusto que tenemos por esto. Y sí, pues de verdad que me honras por haberme invitado a este espacio, a tu espacio, y que compartes con muchas personas que son los seguidores de esos escenarios tan importantes que tú has creado de la comunicación y la información en términos de la aviación, llevados de la mano por ti, un conocedor de esto, y pues es grato poder continuar acompañándote, apoyándote en lo que humildemente pueda yo servirte, porque soy un fiel servidor tuyo. Y pues bueno, de verdad que muy contento de poder estar acá y esta tertulia así tan informal, tan de amistad, creo que es algo que construye, ¿no? Que construye porque finalmente estamos en torno a lo que es la aviación y aquí es un buen momento para compartir experiencias y bueno, todo lo que tú tienes preparado. Sí, yo creo que la aviación es un punto de encuentro muy fascinante para todos los que nos gusta, porque realmente, o bueno, por lo menos considero, por lo menos hablo desde mi parte y también con las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, de conversar sobre aviación en el pasado.
siempre nace desde pues a muy temprana edad, ¿no? El gusto por la aviación, la fascinación. Hay unas historias increíbles de apoyo, de que las familias dejaron mucho para que pudieran construirse, ¿no? Dentro de esta industria que, bueno, pues, sabemos una de las carreras más caras, yo creo que en el mundo, pues es la de ser piloto aviador, ¿no? O también pertenecer al mundo de la aviación. Es realmente un sacrificio, ¿no? Y es un sacrificio que estamos dispuestos a pagar, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, Cuéntame cómo fue ese inicio y me imagino que has de tener una historia interesante porque al final, no sé si compartas conmigo esto, pero creo que no muchas personas dicen cuando están en la primaria, ¿no? Yo quiero ser controlador aéreo. O sea, es como más abocado a ser piloto o a hacer otras actividades como astronauta, ¿no? Por ejemplo, pero el tema de controlador como que es un nicho muy específico, ¿no? ¿Cómo surgió este gusto por la aviación inicialmente y decidir ser controlador de tránsito aéreo? Pues bueno, yo creo que como a todos cuando somos niños nos apasiona el tema de ser policía, bombero, piloto, astronauta. Bueno, todas estas cosas que para nosotros son muy llamativas, ¿no? No soy la excepción, me pasó igual, solo que en la medida en que uno va creciendo, va aterrizando esas ideas, ¿no? Entonces, lo que sí me acuerdo es que cuando yo estaba ya por terminar mi educación secundaria, eh, yo quería ser era militar. Esa era mi vocación, ¿no? Ahí encontré yo las puertas a donde finalmente terminé. Y recuerdo que yo pues entré a la Fuerza Aérea muy joven. Entonces yo hice carrera militar en la Fuerza Aérea. Allí me formé como tripulante de vuelo y duré 14 años trabajando en la Fuerza Aérea Colombiana. Allí tuve la oportunidad de volar como tripulante de vuelo en diferentes equipos y pues esa era algo muy apasionante, ¿no? Sobre todo esa aviación militar, pues tiene algo diferente a la aviación que muchas personas conocen por la naturaleza de lo que se hace. Y a la vez, en la Fuerza Aérea tuve la oportunidad de formarme como controlador de tránsito aéreo. Y eso lo hice en el Centro de Estudios Aeronáuticos que pertenece a la Aeronáutica Civil de Colombia. Entonces, una vez yo termino mi etapa de la vida en la Fuerza Aérea, yo duré 14 años trabajando allí. Una vez termino esa etapa, empiezo una etapa nueva en la aviación civil y entro a trabajar en la Aeronáutica Civil de Colombia como controlador de tránsito aéreo. Y ya estando allí, pues, heme aquí, empecé a estudiar otras cosas y bueno, son como los inicios, ¿no? O sea, el inicio fue, ¿por qué fue motivado el entrar como en la parte de la Fuerza Aérea Colombiana? O sea, ¿tú te veías quizá a lo mejor volando a algún avión caza o cuál fue esa narrativa inicial que tuviste o ese gusto? Ah, bueno, no, como te decía, yo quería ser era militar, solamente que la base de la Fuerza Aérea en la que yo estudié quedaba cerca a mi lugar de residencia. Entonces mi padre, él sí me dijo, porque yo quería entrar a la naval, pero mi papá sí me dijo, mijo, si tú estudias en la Armada Nacional, la naval, eh, eso queda lejos y no te podré visitar. Eso sí me lo dijo él, me acuerdo tanto. En cambio, si aquí cerca está la base de la Fuerza Aérea, podrías, y creo que lo orienté por eso lado y terminé en la Fuerza Aérea Colombiana, pero yo quería ser era militar. Entonces, cuando ya entró la Fuerza Aérea Colombiana, yo no sabía muchísimas cosas de aviación, excepto lo que un ciudadano común y corriente sabe, y allí empecé a darme cuenta que la aviación tiene muchas áreas, ¿no? La parte de mantenimiento, de las comunicaciones aeronáuticas, la aviación como tal, ¿no? Los pilotos, y bueno, es toda una estructura detrás de esto. Y a uno en la vida militar, pues en algún momento le toca escoger su línea, ¿no? Por dónde quiere uno irse. Y a Ok. mí me apasionó el tema de, pues primero me gustaba mucho el tema de los radares y todo eso. Luego conocí el tema de las comunicaciones aeronáuticas y que existía el control de tránsito aéreo, porque no sabía. De hecho, el control de tránsito aéreo
es una carrera poco conocida, ¿no? O sea, realmente las personas poco saben al respecto, es más bien poco, eh, pero la importancia que esto tiene es brutal, ¿no? O sea, porque eso es todo un engranaje, ¿no? La ayuda que presta el control de tránsito aéreo a la aviación internacional, pues es muy grande. Y terminé fue así, ¿no? Aprendiendo acerca de esto y ahí empezó mi historia en la aviación. Sí, es como muchos, ¿no? Que entran a la milicia y tienen que abocarse o especializarse en algo. Claro, si ellos lo deciden o lo quieren, ¿no? En tu Sí, caso fue sí. la parte de controlador, pero por ejemplo, cuando tú estuviste en esa parte y que te formaste ahí con una formación pues 100% militar, cuando emulas hacia la parte civil, ¿cómo fue esta parte? O sea, primero me gustaría saber cómo fue ese primer día que tú tuviste en tu torre de control, después de haber estudiado pues un curso teórico también que es bastante vasto, ¿no? O sea, ser controlador aéreo requiere de ciertas habilidades, pues creo yo, mentales, cognitivas, emocionales también, para poder desenvolverte y desarrollar. Creo que todos pueden llegar a desarrollar algún gusto, pero no todos tienen el talento, ¿no? Sí, formarse como controlador de tránsito aéreo es algo que yo creo que uno no termina de hacerlo, porque es la mezcla de los tecnicismos y la parte humana. Y, de entrada uno sabe que en aviación uno está, por decirlo así, como condenado a estar estudiando constantemente, a estar actualizados. O sea, el que está en aviación tiene que permanecer inmerso en los libros y todo eso, hay que estudiar mucho. Pero en la parte del tránsito aéreo está muy de la mano con la parte humana y esto pues puede uno durar muchísimos años en esto, todos los días se está aprendiendo sobre uno mismo, ¿no? Porque en la medida en que uno profundiza en esto del control de tránsito aéreo, se da uno cuenta que tiene que lidiar con uno mismo y con los demás, me refiero a los usuarios, en este caso las tripulaciones de vuelo, las aeronaves que están por allí volando y que uno tiene que de alguna manera garantizar que sean unos vuelos seguros. Y a eso me refiero, uno no termina de aprender, es una construcción constante en este tipo de carreras que son técnicas y de alta responsabilidad. Oye, ¿y cómo fue ese primer día en la torre? O sea, me imagino que llevan una parte teórica y posteriormente una base práctica, donde los van poniendo en diferentes escenarios, en diferentes estaciones y también con diferentes actividades, porque el controlador de tránsito aéreo se entendería como que es alguien global que está viendo una sola persona todo el tránsito aéreo en un aeropuerto, en una estación, y realmente no es así. O sea, están divididos por actividades bien segmentados y cada quien, pues, desde su conocimiento y desde su radar o desde su pantalla es lo que está controlando. Pero cómo al final, ¿cómo fue ese primer acercamiento, esa experiencia de agarrar el micrófono y empezar a dar instrucciones? Me imagino que es un momento que todo controlador pues nunca olvida, ¿no? Sí, correcto, porque de hecho en la época en que yo me formé como controlador de tránsito aéreo, eso fue en el año 96, en esa época utilizábamos las maquetas, o sea, era, sí, la maqueta de un aeropuerto, ¿no? Y avioncitos, por decir, como este avioncito, ¿no? Entonces, hay otros estudiantes que estamos allí con avioncitos así, y uno con un radio está uno allá dando instrucciones y practicando en una maqueta. Claro, Así, claro. hoy en día son simuladores con pantallas, ¿no? Eso ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Para ese entonces, cuando me formé así de esa manera, eh, había mucha expectativa, ¿no? En algún momento yo tendría que hablarle a un avión real, a un piloto, y él tendría que seguir unas instrucciones que yo diera y atender a los requerimientos que él tuviese. Entonces, sí, claro, fue algo emocionante, sobre todo porque mi primera torre de control fue en un aeropuerto militar de la base aérea de Palanquero, donde las aeronaves que tenía que controlar eran los M5, los CAFIR, los aviones A-37, eran aeronaves de combate. Entonces era algo interesante, ¿no? O sea, hacer eso así de esa manera fue algo muy grato
haber vivido ese tipo de experiencias. Fue muy bonito. Y me imagino que bueno, esto que nos hablas, que nos narras, fue pues más o menos en la década de los 90, ¿no? Y al final en esa época, bueno, no sé si tú seas un romántico de la aviación, pero yo me acuerdo mucho que en la década de los 90 pues, tenías muchos equipos que podías ver en los aeropuertos, ¿no? Llámese de la parte militar, que bueno, sabemos que Colombia pues tuvo una fuerza aérea bastante nutrida, a diferencia de otras en Latinoamérica, pero también ver aviones como los 727, los DC-9, los MD-80, todos ese tipo de aviones que los 757 que ya no vemos hoy en día surcar los cielos o despegar o aterrizar, ¿no? Esa parte creo que también es un poco de añoranza, ¿no? O sea, ¿qué extrañarías de esa época que te tocó a ti y esos años que estuviste desarrollándote como controlador en los 90s? Pues hay muchas cosas que se extrañan, ¿no? Por ejemplo, eh, ver los 747, ¿no? Tener el gusto de controlarlos. Porque, bueno, dentro de esa historia que hablábamos, ya después pasé de la parte militar a la parte civil y ya veía otro tipo de aeronaves, ¿no? Incluso las velocidades de las aeronaves hacía el ejercicio del control de tránsito aéreo fuese un poco diferente, ¿no? Por las velocidades de las aeronaves. Ya después de controlar aeronaves que eran más rápidas, pues a controlar eh, un Cessna 152, un Charlie 206, bueno, las velocidades son diferentes y bueno, así es un mix, ¿no? De aeronaves que pasan según el aeropuerto donde uno esté. Una época de mi vida trabajé en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en la torre de control, y allí, pues, el performance de las aeronaves que vuelan allí, pues, es diferente, ¿no? Ya no se ven muchos de esos aviones que alguna vez tuve el gusto de controlar, lo que tú dices, ¿no? Y sí, extraño uno ver ese tipo de aeronaves, pero también han llegado otros, ¿no? Y bueno, es algo diferente que con el tiempo la tecnología ha mejorado en cuanto a los sistemas y creo que en la aviación no todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que en la aviación muchas cosas han mejorado y realmente se siente el cambio, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos estabas hablando de esta diferencia entre los primeros años que estuviste como controlador de tránsito aéreo para aeronaves específicamente militares, me imagino que estuviste en varias bases militares allá en Colombia, y cuando vas a la parte civil, ¿qué experiencias encuentras de diferente de controlar? Ya nos hablabas sobre el tema de las velocidades, ¿no? Porque pues estamos hablando de aviones militares que son sumamente veloces, subsónicos, tienen velocidades muy impresionantes, pero platícanos un poco de esa parte de diferencia, ¿no? Que existe entre la parte militar de controlar como militar y controlar como civil, ¿no? Como aeronaves comerciales, de escuela, aviación general, corporativa, etcétera. Pues mira que sí hay muchas diferencias, ¿no? Pero en esencia la responsabilidad es la misma. Pero sí hay diferencias porque digamos que las aeronaves militares tienen unas misiones específicas, el tipo de aeronaves, su comportamiento es diferente. Entonces, hay muchas diferencias. Cuando trabajé en la parte militar, estaba esa necesidad de uno procurar facilitarle el trabajo a estos pilotos, porque muchas veces estaban participando en operaciones reales y, y ellos iban de entrada por salida y bueno, estaba como la adrenalina de la operación misma y aparte de eso, de lo que tiene la aviación y la responsabilidad sí es lo mismo. Nosotros tenemos que garantizar de alguna manera que esos vuelos que llegan y salen, bien sean militares o civiles, pues se hagan de manera segura. Eso sí es igual en todas partes. Y en la aviación civil, pues de pronto la diferencia es la cantidad de aeronaves, ¿no? Que es constante, constante, día y noche, constante. Y bueno, es una industria que mueve a muchísimos pasajeros, la responsabilidad es muy alta
y pues es una industria que nuestro papel allí es administrar el tiempo y el espacio. Entonces es crucial lo que nosotros hagamos de alguna manera. Resulta ser un trabajo en equipo muy de la mano así con los pilotos, ¿no? Con las tripulaciones de vuelo. Entonces, de eso se trata. Es un tema, cada día es diferente, por eso me parece muy interesante este asunto. ¿Qué es, hablando ahorita nos hablaste en lo general de las actividades que puede llegar a tener un controlador, ¿no? Desde la parte militar o civil, pero ¿qué realmente hace un controlador? Para la gente que no tiene como muy claro, ¿no? Hemos tocado varios conceptos y que pues un controlador puede estar en diferentes posiciones, pero quizás si no lo puedes explicar más desde tu experiencia, cuál es el real fundamento del controlador aéreo, que claro, la seguridad yo creo que será el pilar o es la base de la pirámide, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Qué implica este manejo del tráfico aéreo? Toda esta parte de los tiempos, de cómo lograr ser un excelente controlador aéreo, porque pues ustedes tienen que tener una agilidad mental y estar dotados de ciertas habilidades psicológicas para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Sí, pues de entrada te digo que el controlador de tránsito aéreo no solamente es el que está en la torre de control, porque algunos se llevan esa Claro. idea, no solamente es el que está en la torre de control. Hay otros escenarios, ¿no? Hay otras dependencias de control, por ejemplo, los controladores de aproximación. El espacio aéreo está dividido y en cada una de esas divisiones hay personas que controlan las aeronaves que están allí. Las personas que normalmente hacen uso de los vuelos, pues desconocen que van pasando por las manos de diferentes controladores de tránsito aéreo. Desde el momento en que el avión remolca, ¿cierto? Pasajeros a bordo y remolca a un sitio especial donde puedan iniciar sus motores, ahí ya están siendo controlados por un ser humano. Hay una persona, un controlador aéreo, que le está dando esas indicaciones a los pilotos para que muevan su avión de un lugar a otro dentro del aeropuerto. Luego, cuando los aeronaves ya van a rodar, se van a desplazar dentro de un aeropuerto a través de muchas calles de rodaje, esas indicaciones se las da un controlador aéreo que trabaja en algo que se denomina superficie. Entonces, el controlador aéreo de superficie está dando las indicaciones a los pilotos para que rueden, se desplacen dentro de las calles de rodaje y finalmente lleguen a la pista por la cual va a despegar. Entonces, el controlador de aeródromo, que es el que ya da la autorización al avión de que despegue, él también tiene que dar la autorización para las aeronaves que aterrizan. Entonces, ese controlador está dando instrucciones para que los aviones despeguen y para que los otros aterricen. Y todo, mientras fluya de manera normal, es una dinámica constante. El problema, y para eso nos preparan, es cuando las cosas se salen del orden natural. Cuando hay una incursión en pista, por ejemplo, pasa que hay, por alguna razón, animales entran a la pista. Yo he tenido el caso de aeropuertos donde, por alguna razón, ve uno vacas. Sí, o un perro o algo así, a mí me ha tocado también, sí, en Claro, algunos. imagínate una vez, bueno, aprovecho aquí, esta es la casuística, ¿no? Las historias. Una vez estaba yo trabajando en la torre de control del Dorado, en la nueva torre de control, que hay una cabecera de la pista que queda muy cerca, pues es relativamente cerca, porque la torre de control no está en la mitad de la pista, sino está como más bien hacia una de las cabeceras de la pista, digamos, de los inicios, y uno se asoma así y uno ve ahí la cabecera de la pista, la ve más o menos cerca, ¿no? Y estaba yo ahí y eso fue un piloto porque me dijo, y era de noche, y él rodó a posición, lo autorizé a rodar a posición para que despegara, y él me dijo, ay, es que hay unas vacas en la pista, y yo, ¿cómo así que? ¿De dónde salieron unas vacas dentro de la pista del aeropuerto del Dorado? Y pues hubo que parar la operación ahí, y efectivamente, pues seguramente alguien dejó abierta una puerta de algún lado y alrededor como hay unas fincas y esto, pues unas vaquitas entraron y se metieron hasta la pista. Entonces, esto, esto no debe ocurrir, ¿sí? Pero naturalmente, donde esté la participación del ser humano, siempre hay errores. Y ahí empieza una historia interesante que incluso en la aviación se habla mucho, es el tema del factor humano. Y no muchas veces tiene que ser un problema ni del controlador, ni del piloto, ni de la tripulación, ni de los técnicos de mantenimiento.
son los seres humanos alrededor. Por ejemplo, ese día hubo una ventana del riesgo que se abrió porque alguien que no es de la parte operativa de la aviación, por un error, ¿cierto? Porque los errores pues, son innatos al ser humano, dejó una puerta abierta y los animalitos entraron. Claro, eso puede ocasionar un accidente, pero entonces mira ahí lo interesante, ¿no? El error, eso hace parte de un error, ¿no? Entonces, como quiera que sea, pues esa es una de las cosas así interesantes que uno ve en la aviación. Ya nos platicabas que también se tienen diferentes posiciones, ¿no? Y es algo Sí, súper interesante, digo, dependiendo también de la complejidad del propio aeropuerto, pues se tienen diferentes estaciones y diferentes actividades para ustedes, ¿no? Desde el que está autorizándote el plan de vuelo, el que te está en superficie remolcando, llevándote a una calle de rodaje, el de torre que te autoriza a despegar, luego el de salidas, luego el de los centros de control, etcétera. O sea, es una cantidad bastante grande de controladores y que internamente ustedes deben de tener también una conexión pues muy importante, ¿no? Como una sinapsis neuronal, ¿no? De que no se pierda ese hilo conductual, ¿no? Esa continuidad con ese vuelo para prestarle, pues siempre los servicios, ¿no? Y estábamos hablando de toda esta actividad tan importante, pero yo siempre he considerado, eh, cuéntame tú que platicas, que nos hablas de esto, sobre las capacidades cognitivas, mentales y emocionales que debe tener un controlador, ¿no? O sea, estamos hablando de capacidades, de habilidades mentales, de poder tener una capacidad resolutiva para, no sé, dos aeronaves entraron en conflicto, se está acercando una a otra. Digo, sabemos que existen varios sistemas, uno de ellos es el TICAS y tal, pero ustedes, de una forma más empírica, para tener esa capacidad resolutiva en segundos de dar instrucciones, también de tener una memoria, de una toma de decisiones, de un pensamiento quizá especial que ustedes deben de desarrollar con el tiempo para tener una eficiencia, ¿no? Porque podría pensarse que a lo mejor este trabajo es muy mecánico, pero es todo lo contrario, porque tu torre o tu posición no es la misma que fue el día de ayer, ¿no? correcto. Pues de entrada debo decirte que los controladores de tránsito aéreo, pues seres humanos comunes y corrientes, que necesitan sí unas eh, cualidades especiales que precisamente cada país, a través de su autoridad aeronáutica, hará los respectivos filtros, ¿no? Y entrevistas psicológicas, etcétera, etcétera, para que llegue ese momento donde los formen como controladores de tránsito aéreo. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo que seres humanos comunes y corrientes? Pues víctimas de aquellas situaciones muy humanas, ¿no? Sensibles a situaciones de la vida. Cada uno de nosotros tiene también una familia, sus problemas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que nos han preparado para poder gestionar esas cosas y en lo posible hacer un trabajo muy profesional una vez estemos dentro de una dependencia de control. Para eso nos preparan. Un controlador de tránsito aéreo lo preparan primero, pues unas bases teóricas que le va a ayudar a conocer precisamente lo que está haciendo de acuerdo al lugar donde uno esté. Hay mucho que estudiar y después a través del entrenamiento y la instrucción en el puesto de trabajo, a través de simuladores o en la práctica real, y la repetición de ejercicios con diferentes variables que hay en la aviación, como las emergencias, eh, situaciones de secuestro, de bomba en aeronaves, y bueno, una serie de situaciones que se presentan en la aviación. A través de esas enseñanzas, nosotros empezamos a adquirir unas habilidades y destrezas que nos va a permitir hacer nuestro trabajo. Entonces, el controlador aéreo necesita una preparación continua. De hecho, una vez un controlador aéreo se forma como controlador aéreo, lo primero en lo que uno se forma es controlador de aeródromo, o sea, el que está en la torre de control. Luego uno pasa a formarse como controlador, bien sea de aproximación o de área,
que son las aeronaves que van muy alto y van digamos que de un continente a otro, ¿no? Esa parte es otro tipo de control de tránsito aéreo y hay controladores que se forman para eso, o los de aproximación que reciben los diferentes aviones que convergen hacia un mismo punto y ellos los direccionan hacia los diferentes aeropuertos para que ahí ya el controlador de aeródromo los recibe y les da la autorización de aterrizar. Es un trabajo muy de equipo entre controladores y también hay un trabajo de equipo con los pilotos. Ese también existe, el trabajo. Y es curioso, fíjate que cuando uno habla de trabajo en equipo, pues eso pues me lleva a pensar a dos seres humanos comunicándose, pero la ciencia ha demostrado que la efectividad de los mensajes cuando uno se comunica está en un 93% a través de la comunicación no verbal. O sea, los gestos, los movimientos, los microgestos en el rostro, en la cara, las posturas, etcétera, etcétera. Así es efectivo un mensaje. Pero en la aviación, y es algo interesante, para eso está la psicología aeronáutica también, estudia cosas como esta. El piloto y el controlador no se pueden ver, solamente se escuchan. Y fíjate lo importante que es la comunicación entre estas dos personas, porque un piloto puede llevar a bordo más de 150 personas a bordo, ¿no? Y el controlador aéreo puede tener bajo su control 10, 15 aeronaves en las mismas condiciones, entonces ambos tienen una responsabilidad muy grande y se están comunicando y el uno le está dando instrucciones al otro y etcétera, etcétera, y pues es una responsabilidad muy grande, pero ellos dos no se pueden ver. Entonces, ¿qué queda? La fraseología aeronáutica es de esas palabras técnicas con las cuales hablan y también el tono de la voz con el cual uno dé la información. Entonces, resulta ser algo bien interesante el hecho de que estas personas tienen que comunicarse, pero no se pueden ver. Entonces, es interesante ver cómo todo este engranaje de la aviación, pues hay seres humanos ahí trabajando a diario para que las personas puedan llegar a sus destinos de manera segura. Así funciona, Roberto, más o menos esa temática. Yo creo que, y tocaste varios puntos importantes. Una parte es la comunicación efectiva, ¿no? Y se habla mucho de esto en diferentes disciplinas, ¿no? Tener esa visión clara de qué es lo que a lo mejor se solicita, se pregunta o se quiere, ¿no? Porque no nada más estás hablando con un piloto colombiano, sino estás hablando con pilotos extranjeros para ti. Entonces, algo puede llegar a cambiar y para mí puede significar completamente diferente a lo que significa para ti, ¿no? Es por eso la homologación, como bien decías, de la comunicación en aviación y el entender, ¿no? Que cualquier instrucción que te pueden pedir, pues será muy similar esa instrucción en Colombia que en Argentina o en Alemania o no sé, en cualquier otro país, ¿no? Pero de todos modos existen esos sesgos, ¿no? En los cuales llegamos a perder esa habilidad de comunicación porque nada más es hablada y se pueden entender a otras cosas, ¿no? ¿Que tú crees que eso esté pasando o que sea un problema al día de hoy en la aviación? Sí, y la aviación no ha pensado en eso desde hace muchísimo tiempo. Por eso, a través de, por ejemplo, la OASI, los países que somos miembros de la OASI, nos dan unos lineamientos a través del manual de radiotelefonía. Nos recomienda que usemos una terminología técnica con el ánimo de estandarizarnos. Entonces, por eso, tanto pilotos como controladores tenemos que hacer uso de esa fraseología aeronáutica para que sea algo técnico y estandarizado y evitar la dualidad en la comunicación, porque incluso aunque los dos estemos hablando español, en tu región una palabra puede significar una cosa y en la mía otra, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Aquí en Colombia, cuando uno dice la palabra manga, puede ser la manga de la camisa o puede ser el césped, también tiene ese significado, Okay. ¿cierto? Entonces, es así, ¿no? Así hablemos español, hay palabras que tienen significados diferentes. Entonces, la fraseología aeronáutica lo que busca es estandarizar eso y que tanto piloto como controlador hagan uso de eso, precisamente porque, como te lo decía hace un momento, lo que nos queda entre piloto y controlador, ya que no nos vemos y la efectividad del mensaje se da es a través de la
comunicación no verbal, lo que nos queda es lo que hablamos. Esa es la fraseología aeronáutica. Por eso, para las personas que están escuchando y de pronto se están formando como pilotos o controladores o aquellos que de pronto desconocen un poco al respecto, estas personas manejan unas palabras claves que están ya estipuladas y estandarizadas a nivel internacional, en inglés y en español. Por eso es tan importante que las usen, porque si no, se abren las ventanas del riesgo de que haya un accidente por una mala interpretación. Oye, ¿tú crees, digo, sabemos que el ICAO pues hace mucho énfasis en este tema de la homologación, no nada más en el tema de comunicaciones aeronáuticas, sino prácticamente en todos los 19 anexos lo podemos ver, ¿no? Pero hablando específicamente de los diferentes aeropuertos en los cuales tú has estado controlando, ¿crees que existen aún todavía esas ventanas de riesgo? Ya que, por ejemplo, yo he escuchado que algunos controladores cuando vas a algún lado, a algún destino diferente que no es el tuyo, utilizan hasta ciertas cosas que dices tú como piloto, y eso, ¿qué significa? Sobre todo y principalmente como puntos de referencia visuales, ¿no? Te dicen, vuele a tal lado, y pues tú no conoces eso porque no está en el IP ni siquiera, ¿no? No está en una carta Jepsen, ese tipo de puntos. Pero digo, ejemplificando nada más con esto puntualmente, pero existen también otras cosas que también como pilotos nos quedamos, bueno, ¿y esto qué es? Porque es como que muy de la región y creo que eso abre ventanas complejas, ¿no? Para el tema de aviación. Eso por un lado, el tema de control, eso por un lado, y por otro lado también que pueden llegar tripulaciones que no tienen este mismo idioma, por ejemplo, el español, y tú estás controlando en español y estás controlando en inglés. Entonces, ¿qué tanto ese piloto que solamente entiende inglés está perdiendo una conciencia situacional de la información que le estás dando a los demás tráficos? Sí. Bueno, ahí tocaste dos temas. El primero es y eso lo vivo en el aeropuerto donde hoy en día trabajo. Por ejemplo, las aeronaves que vuelan en condiciones BMC, ¿no? Están volando en reglas BFR. Entonces resulta que en esa región, Condiciones 100% visuales. visuales, exactamente para dejarlo más claro, que están volando y se ve todo, ¿no? Ilimitado, tú puedes ver todo. Hay ciertas zonas geográficas que son puntos de referencia, que son muy conocidos para los que vuelan allí, visual. Pero si tú vienes de una ciudad lejana volando visual a ese punto, seguramente no conoces esos puntos y eso no aparece en las cartas. Eso es lo que tú estás diciendo. Así es. Entonces, si el controlador te indica, bueno, reporte el cerro X, ¿cierto? Un cerro, una montaña X, que entre ellos, los que vuelan en esa región de manera continua, es conocido y sirve como un punto de referencia para la navegación visual. De pronto puede que llegue un piloto y aunque está volando en reglas de vuelo visuales, él no lo conozca, ¿sí? Entonces, lo mejor ahí es indicar el desconocimiento de ello y no pasa nada, ¿sí? Porque eso es responsable, ¿no? Decir uno, no estoy familiarizado con esos puntos visuales. Entonces ya el controlador tiene que tener otras referencias visuales para que el piloto pueda orientarse y así el controlador poder hacer su trabajo. No esos puntos a los cuales otros pilotos pueden estar acostumbrados, ¿no? Entonces, el aeródromo, la pista, pues, tú sabes, la pista tiene unas zonas que eso es estándar en todas partes, ¿no? El tramo con el viento, el tramo básico, el tramo final. Claro. Entonces, con eso uno puede, eso lo puede uno utilizar para orientar a un piloto que está llegando a ese espacio aéreo, uno lo puede orientar así, y no con el nombre de un cerro específico, porque de pronto él no lo conoce. Y bueno, son estrategias, pero pienso yo, como concluyendo, es que lo más responsable es uno decir, no estoy familiarizado, no conozco, y el controlador tendrá que encontrar otra manera de orientarme. Ahora, en cuanto a la parte idiomática, sí, en efecto, por eso es tan técnico. Los pilotos siempre tienen que estar
escuchando lo que le están hablando a los otros aviones para estar en contexto, ¿no? Y para que él sepa qué está pasando allí, qué está pasando con los otros aviones. Pero si tú no hablas ese idioma, te pierdes esa información. Por eso el controlador aéreo, de hecho, lo sabe. Cuando viene una tripulación que está hablando en inglés, él le contesta y usando la fraseología aeronáutica, los tecnicismos de la fraseología aeronáutica, le va a dar las instrucciones a él. Y si eventualmente hay una emergencia, bien sea de otra aeronave o de él mismo, pues él está en la capacidad de poder atender a esa situación, dándole toda la prioridad a esa aeronave para que pueda llegar más rápido a su destino, por una emergencia, por ejemplo. Entonces, para eso es importante utilizar la fraseología estandarizada, para eso. Y por la parte de preparación, por ejemplo, pues nosotros los pilotos nos podemos preparar a través de simuladores de vuelo, preparar emergencias, todas las habidas por haber. Pero ¿ustedes cómo se preparan? Habías tocado un punto importante que puede ser a través de simuladores o en la actividad real. Pero ¿cómo es esa parte? Si existen como algunos exámenes recurrentes o alguna actividad donde ustedes cesan las operaciones o que son como bajados de vuelo, por así decirlo, para que ustedes hagan algún examen teórico o práctico que simulen algunas condiciones de emergencia, de urgencia en el aeropuerto o con algún avión en específico? ¿Cómo es esa preparación, ¿no? Constante que tiene un controlador? Sí, los controladores de tránsito aéreo, una vez terminan su curso básico, de forma periódica están haciendo cursos de repaso. Ellos tienen que ir y hacer un curso de repaso que está integrado por una parte teórica y una parte que es práctica a través de los simuladores. Entonces, ellos recrean todas las situaciones existentes de acuerdo a esa dependencia de control donde uno esté habilitado, ¿no? Entonces, si tú eres aproximador, entonces vas a ir a un curso de repaso de control y vigilancia de todos estos sistemas, donde recibes un paquete pues teórico y repasa uno toda la teoría o las cosas nuevas, ¿no? Y los está uno estudiando y luego pasa uno a la práctica a través de simuladores. Y en los simuladores uno empieza a poner en práctica todas estas técnicas de control aéreo, incluso también simulando todo tipo de emergencias, parecido a los pilotos, de la misma manera, ¿no? Entonces, simulan todo esto y bueno, eso lo tenemos que hacer de manera periódica. En algunos países manejan tiempos diferentes, ¿no? En algunos 2 años, en otros 4 años. Bueno, eso depende la autoridad aeronáutica, cómo lo tenga estipulado, pero sí hay que hacer cursos de repaso. Eso se hace continuo. Aparte de eso, en cada dependencia de control deben existir algo que en mi país, por ejemplo, se llaman las unidades de instrucción. O sea, allá en esos aeropuertos hay unas personas que se encargan de la parte de la instrucción en el puesto de trabajo y ellos regularmente están haciendo una serie de capacitaciones para recordar ciertas cosas que de pronto, por ejemplo, una emergencia no es algo que uno lo vea todos los días, pero pasa. Y el día que pase, tú tienes que estar preparado para sortear una emergencia y ayudar a esa tripulación. Entonces, por eso es importante estar haciendo los repasos. De estos repasos que nos hablas, se me vino a la mente la película de Sully Sullenberg. Me imagino la viste, ¿no? Estelarizada por Tom Hanks. Y a través de esta película nos podemos dar cuenta que, bueno, la preparación de un piloto en diferentes áreas, sobre todo en toma de decisiones en poco tiempo, en un lapso de tiempo bastante corto, pues hace la diferencia en muchas cosas, ¿no? Al final, la película, podemos sacar diferentes lecturas, ¿no? Pero una de ellas que aterrizándolo con lo que nos estás platicando, es que esta preparación recurrente que reciben los controladores aéreos eventualmente te va a capacitar para poder tener una buena capacidad resolutiva ante una eventualidad diferente, distinta. Puede llamarle una urgencia, una emergencia o alguna condición anormal como el tema de las vacas, ¿no? Pero al final del día también la experiencia y lo que tú sientes en ese momento
es un diferenciador importantísimo para poder atender esa eventualidad, ¿no? O sea, ¿cómo te ha pasado a ti algo? O sea, realmente has dicho, lo que viví, creo que lo resolví muy bien y ¿cómo fue esa experiencia que tú tuviste, si es que la tuviste? Bueno, ahí tocas varios aspectos. Iré de lo macro a lo micro. Por ejemplo, es cierto lo que tú dices. Parte del entrenamiento que reciben tanto pilotos como controladores aéreos tiene que ver con el tema de la resolución de conflictos, ¿no? En cuanto a las emergencias y todo esto. En los controladores de tránsito aéreo hacen mucho énfasis en eso. Y ahí viene algo importante desde la psique humana y es el tema de que tomar una decisión es algo en lo que uno no piensa. La toma de decisiones muchas veces se hace de manera involuntaria. Hay decisiones en las que uno no se detiene a pensar qué hago, el plan B o el plan A, uno simplemente actúa. Pero eso es gracias a una preparación previa que uno ha tenido, gracias a los conocimientos de las clases magistrales o de las clases teóricas que uno tiene en el campo de acción, bien sea piloto o controlador aéreo, y gracias a la práctica en escenarios simulados o incluso a las experiencias previas, ¿no? Eh, Algunas emergencias que he ayudado a que los pilotos sorteen de la mejor manera. Eso me deja mis aprendizajes para luego, ante una eventualidad similar, yo hacerlo de mejor forma también para ayudarle a esas tripulaciones. Entonces, es el aprendizaje tanto de las cosas que uno ve en el aula como de la práctica o de la experiencia. Esas tres se alojan en un lugar especial de la memoria y el día que tú tengas que tomar una decisión, se hace es a través de la evocación de los recuerdos. Llegan los recuerdos. En la película de, que nombras del Capitán Sully, él lo dice. Él dice que gracias a la experiencia que él adquirió en la Fuerza Aérea, cuando fue piloto militar, y a las emergencias simuladas, él tomó una decisión de fracción de segundos y dijo, esta es mi decisión y hizo lo que la historia nos muestra y por eso logró salvar a esas personas. Tomó una decisión y era su decisión, la tomó, ya listo, esto es. No queda tiempo muchas veces en la aviación para empezar a contemplar diferentes escenarios. No, es la decisión, pero eso es gracias a la evocación de los recuerdos, producto de lo que uno ha aprendido en el aula, en la simulación o la experiencia misma. Y, por ejemplo, hemos visto que esta estadística sigue constante. De acuerdo con la ICAO, digo, pueden llegar a variar en algunas literaturas, ¿no? Pero más o menos aterrizándolo en algo muy cercano, tanto en los incidentes como accidentes en aviación, el 80% del factor humano juega algo muy importante. Y solamente el 20% se le atribuyen a otros factores, ¿no? Mecánicos, meteorológicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, seguimos teniendo una alta deficiencia, si así quisiéramos llamarle, de nuestras actividades como ser humano. Al final creo que hemos llegado a estandarizar muchas cosas, a trabajar en concordancia con la seguridad, que creo que es una de las industrias a nivel global, una de las más estructuradas, ¿no? Y que tenemos realmente, si lo vemos en perspectiva, tenemos muy poquito tiempo, poco más de 100 años haciendo aviación después de, pues, del gran histórico vuelo de los hermanos Wright, ¿no? Allá en 1903 en los médanos de Kitty Hawk, pero al final del día nos damos cuenta que todavía se deben de reforzar muchas áreas. Y ha llegado en los últimos años, ha llegado la tecnología a permear nuestra sociedad. Por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Y yo le estaba yo, como sabes, doy algunas clases, imparto cursos y tal, y estaba yo platicando con algunos pilotos diciéndoles, bueno, ya la tecnología nos ha alcanzado porque las aeronaves pueden despegar y aterrizar solas sin ningún problema. Sobre todo esa es la filosofía del fabricante europeo Airbus, ¿no? Es decir, oye, seguro que tú quieres volarlo porque realmente yo tengo las capacidades y las habilidades para mantener todo perfecto, ¿no? ¿Hasta qué punto
consideras tú que el empleo de la tecnología pudiera llegar a desplazar papeles como el piloto o como el controlador, ¿no? Eh, Nos estabas hablando por ejemplo, esta parte de los controles que se tienen en el Atlántico, ¿no? Por ejemplo, donde ya no hay una comunicación verbal con las tripulaciones, ¿no? Se utilizan diferentes mecanismos, el CPDLC o etcétera, cualquier otra herramienta, el ACARS, etcétera. Pero ¿hasta qué punto la tecnología puede jugar un papel importante para poder disminuir los incidentes o accidentes en la aviación y hasta qué punto pudiera llegar a desplazarnos? ¿Tú crees que en algún momento la figura de controlador aéreo pueda llegar a ser desplazada por la tecnología? Pues en algunos aspectos es muy probable, o sea, no hay que ser, no hay que crear como, no falsas esperanzas, sino no puedo ser ajeno a lo que ha llegado a nosotros, ¿no? Esa tecnología ya nos ha demostrado sus capacidades, ¿no? Y yo no lo veo imposible. Yo creo que en algún momento sí, de alguna manera, pero falta todavía mucho para que logre cubrir todos los escenarios. Es que, ¿qué pasa? En la aviación, tanto piloto como controlador, eh, primero que todo, pues son seres humanos, ¿no? Y donde hay seres humanos pasan cosas. El error hace parte de nuestra naturaleza. Los diferentes estados emocionales alteran actividades que por muy técnicas que sean, tienen una afectación. Y se necesita de seres humanos que tengan esas mismas capacidades para poder sortear de la mejor manera estas situaciones. Quiere decir que ante seres humanos que vivan su condición humana en medio de un ambiente tan técnico, la solución está en los mismos seres humanos que pueden mitigar esas situaciones y ayudar a que se lleven de mejor manera. Por, por muchos tecnicismos que haya, se necesita. El día que se suplan todas esas necesidades, pues ya ahí sí estaremos desde el otro lado viendo cómo todo eso ocurre, ¿no? Pero no creo que todavía estemos muy cerca de suplir todo esto. Yo creo que hemos tenido o hemos madurado y aprendido muchas cosas en aviación, ¿no? Principalmente de los accidentes, de cómo no se tenían que hacer las cosas o cómo no se deberían de ejecutar cierta acción. Y ahí es donde entras tú en un área que, y ya lo hemos platicado anteriormente, creo que es un área un poco descuidada o hasta cierto punto empolvada en la aviación. No tanto a lo mejor por la ICAO, por ejemplo, o algunos máximos reguladores en aviación que hacen bien su trabajo, sino me refiero a los que pudiéramos estar al día en la aviación, pilotos, controladores, personal de tierra, qué sé yo, ¿no? La parte psicológica nos lleva a muchas cosas a explorar dentro de la aviación, porque al final del día, todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, pues refiere a la condición humana, ¿no? A la actividad de, de cómo resuelves una condición, una situación, cómo te debes de comunicar, etcétera. Desde tu parte como psicólogo y como controlador aéreo, ¿cómo estás jugando esa parte al día de hoy? Es decir, que siendo psicólogo, ¿cómo interpretas todas las actividades que se tienen en aviación, principalmente pues, las más importantes como, bueno, todas son importantes, pero las más álgidas como ser un controlador y ser un piloto, ¿no? ¿Qué nos hace falta para mejorar en la aviación? ¿Cómo ves esta evolución también que hemos tenido con el paso del tiempo? ¿Y consideras que la psicología en aviación sigue estando descuidada? Bueno, ahí hay varias cosas interesantes, Roberto, y gracias por tocar ese tema. Considero como psicólogo y como controlador de tránsito aéreo, o sea, como parte del sistema operativo de la aviación, pienso que, y voy a hablar desde mi postura de psicólogo aeronáutico, no se trata solamente de estar uno diciendo y diciendo cosas, hay que hacer las cosas.
Uno no hace parte de la solución solamente hablando de los problemas, de que, uy, no, tantos accidentes, terrible, y muchos accidentes y todo eso. No, hay que hacer cosas, ¿sí? En el hacer es cuando uno puede por lo menos marcar un camino y para que haya esperanza y que haya un cambio. Hay que hacer cosas. Y en esto me parece que a través de la historia, pues sí ha venido mejorando un poco el tema. Porque si bien es cierto, la industria sí ha abierto las puertas a que se hable un poco más del factor humano. Por ejemplo, no hace muchos años entró ese documento de la OASI que habla acerca de la gestión de la fatiga. Eso da a entender el interés y la atención que se le empezó a prestar a este tema. Entonces, esos son los logros que se tienen una vez otras áreas del conocimiento, como la psicología, la medicina misma, empiezan a entrar a este campo tan técnico y empiezan a dar cuenta a la industria lo importante que es el tema de tener unos buenos hábitos, lo que tiene que ver con la fatiga, ¿no? Unos buenos hábitos de descanso, higiene del sueño, etcétera, etcétera. Así mismo pasa con la salud mental. Y otros campos, es que la psicología aeronáutica tiene muchísimos campos de aplicación en la aviación, la parte cognitiva, la parte de comportamiento y la conducta. Y bueno, lo importante es hacer, ¿no? Entonces, considero que más allá de uno, porque bueno, eso también hace parte de la naturaleza humana, ¿no? La necesidad de pertenecer a algo. Pero más allá de uno querer pertenecer a una agremiación, a una asociación, todo esto, más allá es hacer, ¿qué tanto hace uno por esa industria aeronáutica? Entonces, por ahí viene el tema de la importancia de la producción académica. Por ejemplo, si alguien se sienta, analiza algo y concluye y lo plasma a través de un artículo, un libro, algún documento, pues esto le viene bien a la industria, porque es algo que es tangible y que puede ser utilizado por otras personas en la aviación. Allí pienso yo que empieza a dar resultado el tema. No solamente desde el otro lado de la barrera, sentarse a observar y a hablar, sino en el hacer, creo que son los cambios que se necesitan desde esta óptica y de alguna manera siento que sí, hay un buen conglomerado de personas que hoy en día desde la psicología aeronáutica han procurado hacer cosas en la aviación y se empiezan a notar los cambios. Y creo que esto es lo que se necesita, más en el hacer. ¿Cómo es el tema que entras tú a la psicología? O sea, ¿cómo te conviertes en un especialista como psicólogo dentro de la industria de la aviación y cómo es tu papel? O sea, porque se entiende como psicología como que desde que pudieras atender a un piloto en sus áreas personales hasta la gestión de riesgos en una empresa o con un fabricante, etcétera. O sea, ¿cómo es esa actividad? Platícanos un poco. Pues en mi caso particular, primero empecé a trabajar como controlador aéreo, tripulante de vuelo, todo este asunto, trabajaba en aviación, en términos generales. Luego me formé como psicólogo y empecé a aplicar las cosas que había aprendido al entorno donde yo me desempeñaba, a esos tecnicismos, porque pienso que lo que me movió a mí en lo más profundo de mi ser era que yo quería humanizar algunas cosas que dentro de los tecnicismos vi que era necesario. Había que humanizar algunas cosas. Entonces entré en el campo académico de la misma aviación y empecé a proponer y a hacer cosas, a proponer cambios y a hacerlos realidad. Entonces, mientras hacía todo esto, seguí formándome en otras cosas. Luego incursioné en el campo, estudiando en el campo de las neurociencias y creé un concepto que se denomina la neuroeducación en aviación. Y bueno, ahí es donde he tenido la oportunidad de vincularlo mucho a la parte de la academia en la aviación misma, ¿no? Entonces, hice mis participaciones en la parte de la instrucción y el entrenamiento de los controladores aéreos, escribiendo, por ejemplo, un documento del cual ya hoy tiene su tercera versión, que es el Manual de Instrucción y Entrenamiento de los Controladores Aéreos. Entonces, lo escribí con base en la psicología, en la pedagogía y la neurociencia. Esa es la base de ese documento que hoy en día soporta lo que es la formación de los controladores aéreos en Colombia. Entonces, esos aportes y
digamos, ese interés en que el instructor aeronáutico se humanice y comprenda un poco lo que pasa desde la estructura cerebral de las personas en los procesos de enseñanza y aprendizaje llevados al tecnicismo de la aviación, da mejores resultados. Entonces, así lo vengo haciendo hace algunos años y esa es la forma en que integro la psicología a la aviación misma. Eh, bueno, es ponerlo en práctica, ¿no? El ejemplo, pues, hay que ponerlo en práctica para demostrar que sí sirve. Y como te decía, es hacer las cosas, no limitarse solamente a decirlo, sino a hacerlo. Esa es una de las cosas que hace parte de mi grata experiencia, donde he podido poner en práctica y hacer mis aportes, porque sabes qué, Roberto, siento que también es una muy buena forma de retribuir. Para mí eso es importante en la vida, retribuir. Yo me siento, digamos, complacido de todo lo que me ha dado la aviación. Pues llevo 30 años y mi vida la he hecho alrededor de la aviación. He recibido muchas cosas y he encontrado los canales para poder retribuir y eso pienso que la vida, eso tiene sentido, es un boomerang, ¿no? Tú lanzas buena vibra, buena energía, eso te llega. Entonces, a través de esto he logrado que otras personas se sensibilicen y vean la importancia, en el campo mío, la importancia de la psicología en la aviación. Entonces, ese ha sido mi interés durante hace varios años. Y, y al hacerlo, al ponerlo en práctica, he logrado por ahí sensibilizar a unas cuantas personas que hoy en día lo contemplan, lo tienen presente. Y por lo menos en la parte académica se ve el resultado de esto. ¿Tú crees que, digo, y se agradece mucho tus actividades, tus aportaciones? Yo he tenido el gusto de leer varios de tus artículos sobre todo el tema de psicología en la aviación, pero ¿coincides conmigo que hace falta profundizar estos temas o darle la importancia o la relevancia que merece? Porque, por ejemplo, te hablo desde mi experiencia o desde mi campo, que es ser piloto. Pues tú tienes que tomar un curso de CRM al Aro Cefit una vez al año y estar manteniéndote ahí, pero de ahí no pasa nada. O sea, nada más es como la base de algo, bueno, más bien ni la base, perdón, es todo lo contrario, es la cúspide del iceberg, ¿no? No profundizamos tanto en esto o hasta cierto punto no hay tanta cultura en esto. ¿Tú consideras que hace falta más una cultura en donde el piloto, el controlador, cualquier personal técnico aeronáutico deba estar mucho más inmersivo en estas actividades psicológicas para poder tener un mejor desarrollo? Un rotundo sí, definitivamente. Pienso que a través de la historia se hace cada vez más importante que las personas que trabajamos en la aviación estén más cercanos a los conocimientos que tienen que ver con el ser humano, con nuestro cerebro, por ejemplo. Es importante. Por ejemplo, si hoy en día tú vas a una clase de factores humanos o de CRM, por ejemplo, y te hablan otra vez del modelo Shell. Te hablan de lo mismo, o sea, no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Hay que evolucionar. Sí es muy importante, pero, y esa se podría considerar una de las bases de todo este asunto, pero no podemos quedarnos en esto. O sea, si tú vas a una clase y te vuelven a hablar de lo mismo, tú que eres aviador de muchos años también, si uno va a esas clases y le hablan de eso mismo, no, ahí hay un error. Eso tiene que ir más allá, definitivamente. Hoy en día yo lo que he propuesto es que las tripulaciones de vuelo y tanto los controladores como tripulantes de vuelo conozcan algo acerca de la estructura básica cerebral para que comprendan por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, desde la psique humana, el comportamiento y la conducta. Una vez uno eso lo comprende, uno es tolerante con uno mismo y con los demás. Y entonces ya no tiene por qué molestarme cuando tengo un compañero aquí al lado que tiene una forma de expresarse y decir las cosas. Yo tengo que comprender el porqué de ese ser humano, por qué es así, ¿sí? ¿Por qué ese comportamiento? Y una vez yo lo comprendo, el asunto es diferente. La situación se maneja diferente. Soy más comprensivo, tolero al otro, me tolero a mí mismo, y eso ayuda a que las situaciones se den de mejor manera. Ese es, pienso que eso es lo que hoy en día en la aviación, hacia allá hay que apuntar.
Desde la educación básica, cuando haces tu curso básico como piloto o como controlador aéreo, desde ahí tienen que inculcarse eso. Ahora algo tan importante como cómo hacer que porque tanto piloto como controlador, en algún momento, así digamos que no, tenemos que ser instructores. En algún momento. Por ejemplo, tú lo estás haciendo a través de tus clases y en algún momento en cabina también vas, así sea compartiendo unas buenas prácticas, vas a ejercer ese rol. Y eso hay que saberlo hacer. Saber enseñar, hay que saberlo hacer. Esa es otra de las cosas en las cuales he insistido que desde la academia, desde lo básico, al aviador de tierra y aire hay que inculcarle eso. Todo tiene que ver con la parte, la conducta, el comportamiento humano, y pues está allí presente la psicología. Por eso es tan importante que se sigan abordando estos temas y no se limiten a esas temáticas que te platiqué hace un momento, no puede quedarse ahí, hay que evolucionar. Un piloto, por ejemplo, o un controlador de tráfico aéreo que haya pasado algún evento pues complicado en su vida, no sé, la muerte de un ser querido, un divorcio, alguna situación difícil por la que esté pasando, he podido escuchar a través de otras personas que cuando van a hacer el examen médico, y dices que estás tomando terapia con un psicólogo, sí, particularmente con alguna persona profesional en la salud, ¿no? De estos gurús y coaches y que de hecho me parece bastante peligroso y debería estar prohibido por ley, pero eh, con un profesional de la aviación, ¿no? Para tratar este tipo de situaciones. A veces el decir esto es punitivo para un tripulante, para cualquier personal técnico aeronáutico que necesita tener un examen médico. Es como decir, si estoy tomando terapia, ok, entonces estás invalidado para volar o estás invalidado para poder controlar o para poder hacer tu actividad. ¿Tú qué opinas de este tema? Pues pienso que es un gran error, porque todo ser humano que esté en la aviación no deja de un lado el hecho de que sea humano mientras está en la aviación. Es natural que tú como aviador de tierra o aire, si tiene una pérdida, genera una alteración emocional y te vas a poner muy triste unos días. Y es normal. De hecho, lo anormal sería que no sintieras nada. Eso sí es un problema. ¿Sí? Entonces, Claro. eso sí sería algo a analizar. Pero es normal que uno esté bajo en la nota. ¿Sí? Eso es normal. Y demanda precisamente del acompañamiento. Por eso es importante también que entre los equipos de trabajo, bien sea como pilotos, tripulantes o controladores, todos conozcamos un poco de esto. Por eso hoy en día he visto que se ha vuelto muy común escuchar los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Eso es importante. Todos deben conocer un poco de esto, debemos sensibilizarnos frente a eso porque en algún momento uno de nuestros compañeros o nosotros mismos podemos llegar a una situación así. Y claro, pues lo más responsable es uno manifestarlo, ¿no? Y de pronto no me da tiempo de consultar con un profesional porque el sistema, no sé en tu país, pero el sistema de salud quizá demanda que tenga que esperar unos días mientras me dan una cita, etcétera, etcétera. O bueno, pero así rápidamente, quizá hasta un amigo mío, un compañero de trabajo pueda ayudarme, ¿no? Y esa conversación, mientras la otra persona esté preparado, ¿no? Al menos con esos principios, eh, primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Eso ayuda, ¿no? Ayuda, porque la persona lo que necesita es desahogarse, hablar, alguien que lo comprenda, ¿sí? Y esto ayuda. Y eso es responsable, porque en la medida que tú liberes eso, te va a hacer sentir mejor. Si tú lo contienes y no lo hablas, va a hacer que tu mente esté en otro sitio y te puedes desconcentrar de tus actividades técnicas del vuelo. Entonces lo mejor es sí, pero es un proceso. Eso no lo invalida a uno, eso es un proceso. Es un proceso que uno debe llevar. No todos, mira, hay algo interesante y es que en la aviación hay diferentes etapas de la madurez. Tú encuentras gente muy joven, término medio y ya gente ya grandecita.
¿cierto? Como nosotros, como yo, porque tú estás joven, Robert. No, no. ¿Sí? Gente ya grande, ¿sí? Entonces uno encuentra diferentes etapas de la madurez. Eso ya lo hace especial, porque no todos tenemos una percepción de la vida igual, sobre todo cuando uno está en diferentes etapas de la madurez. Y cuando uno llega a cierta etapa de la madurez, empieza la crisis de la Edad Media, Roberto. Y de esto sí, yo casi no escucha que se hable en la aviación. En la crisis de la Edad Media es cuando todos los seres humanos, hombres, mujeres, la vivimos. No llega al mismo tiempo, ¿no? Algunos le pueden empezar después de los 30, más adelante quizá, ¿sí? Pero ahí es cuando uno se cuestiona sobre las cosas que ha hecho en la vida, sobre los logros que ha tenido, y empieza uno mismo a alterar su mente y a darse como a flagelarse, ¿no? En todo este asunto. Sus crisis, sus logros, sus fracasos, todo esto, y uno mismo se implanta esa carga que le puede generar ansiedad, estrés, etcétera. Por esa misma edad es cuando uno empieza a perder a sus padres. Y todo esto tiene un impacto emocional grandísimo. Entonces, ¿cómo va uno a decidir que una persona que vive un momento así y que se está ayudando, ¿sí? No está habilitado para hacer este trabajo? No, eso es un error, porque sí, todos los seres humanos pasamos por eso, ¿sí? La excepción sería que ya se hubiera determinado que uno de pronto estaba padeciendo algo ya del carácter psicológico encasillado en algo que necesite un tratamiento, etcétera. Psiquiátrico, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero ya los otros aspectos hacen parte de la vida diaria. De hecho, la OASI, dentro de la definición que tiene de factores humanos, dice que es ese ser humano con su situación de vida diaria. Eso. La misma Organización de la Aviación Civil Internacional lo está diciendo. Se reconoce al ser humano con su situación de vida diaria. O sea, yo y mis problemas, mis miles de problemas, los que tenemos todos, ¿sí? Se nos reconoce interactuando con máquinas, con equipos de trabajo, siguiendo protocolos. Así, ¿no? Entonces, mira lo humano que esto debe ser. Se ha perdido un poco, a lo mejor esa parte, ¿no? Porque a raíz de algunos muy específicos accidentes, como el de Germanwings con Andrea Lubitz, tú recordarás esta situación y que creo que pues esto salpicó mucho a la aviación porque cambiaron muchas cosas con el tema del examen médico, por ejemplo, ¿no? Es para pilotos, por ejemplo, es mucho más recurrente después de los 40. Vaya, se hicieron algunos cambios que a lo mejor eran necesarios, pero que se deberían de haber hecho antes del accidente, ¿no? Entonces, a lo mejor existe como esta paranoia en la cual, los profesionales de aviación de medicina, de aviación, pues no están como muy empapados, porque si esto está ocurriendo, mi lectura o mi interpretación podría ser de que no están siendo bien capacitados, porque al final del día, como dices, pues es un ser humano que necesita y que tiene sus carencias y sus problemas, pero pues que también necesita atención, pero que no debería de ser bajado de vuelo. Y eso es lo que sucede. O sea, realmente no sé en otros países, pero por lo menos acá y como me lo han contado, pues así está sucediendo y es una crisis por la cual no deberíamos de estar pasando si estamos nosotros hablando de una mejora en las capacidades del ser humano en cuanto a aviación se refiere, ¿no? Sí, es probable que haya desconocimiento eh, muchas veces. Por eso es tan importante que las personas que trabajan en estas áreas pues conozcan de aviación. Creo que eso es importante. O sea, un médico o un psicólogo que no conozca de aviación pues difícilmente debería estar trabajando en ese entorno. Hay que conocer de aviación precisamente, ¿sí? Para poder... Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez, porque yo también doy unas asesorías para temas de entrevistas de trabajo en el sector aeronáutico, ¿no? Preparo a las personas para eso. Alguna vez un piloto que pues solicitó esos servicios me dijo, me presenté y en la entrevista psicológica
digamos que quedé fuera pues de esa oportunidad, porque en algún momento me pidieron que dibujara algo donde se reflejara como mi vida, digamos, ¿sí? Y entonces este joven lo que hizo fue dibujar como una carta aeronáutica en la cual dibujó un BOR y dibujó un NDB y dibujó unas rutas y dibujó un avión. Entonces cuando enseñó esto, me lo decía el muchacho, ¿no? Resulta que el psicólogo llegó y dijo, no, esto está... O sea, esa fue la razón, me lo contó él, ¿sí? Que él dice que ahí al psicólogo no le pareció eso, ¿sí? Era algo que no tenía una lógica. Y entonces yo le decía a él que muchas veces desconocer esas cosas hacen que uno no comprenda a ese piloto, a ese controlador aéreo, el desconocimiento. ¿Sí? Uno tiene que conocer, por lo menos someramente, mínimo algo de aviación para poder comprender lo que pasa en la mente de esa persona. ¿Sí? Evidentemente lo que el joven estaba describiendo era como su trayecto, ¿sí? Su ruta a seguir. Claro, para él tenía sentido perfecto el O sea, dibujo, ¿no? seguir la indicación de un BOR, de un NDB, o sea, era eso, ¿no? O sea, había un sentido para él. Entonces, muchas veces pasa eso, Roberto, el desconocimiento de algunos de los campos o tecnicismos de la aviación hacen que los juicios estén de alguna manera viciados y no son coherentes en algunos de los aspectos. Y sí, también he escuchado de casos donde lamentablemente las decisiones que se toman, porque termina siendo algo punitivo, lo que hacen es empeorar el asunto en la persona misma. Tú no te vas a sentir bien que aparte de que estás viviendo una situación compleja, te digan, no puedes volar. Eso me afecta emocionalmente, me afecta el bolsillo. ¿Cómo no se va uno a sentir mal? ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que de verdad tenerlas en una balanza y creo que tiene que ser uno muy profesional con lo que se dice, ¿no? Con las decisiones que se toman. Y hay que conocer de aviación para poder comprender todos los contextos de esto. Yo lo pienso de esa manera. Desde tu perspectiva como controlador, como psicólogo, eh, y con todas las actividades que tú realizas, ¿qué es lo que le haría falta a la aviación? O sea, si tú tuvieras el poder de cambiarlo en un segundo, ¿no? Eh, porque hablaste mucho sobre el que tú has hecho muchos aportes a la aviación desde tus conocimientos, ¿no? En áreas psicológicas y que han surgido con varios efectos, ¿no? Pero vaya, el campo de la aviación es inmenso y a veces esas iniciativas toman tiempo en verlas fraguadas, que resulten en algo al final del día, ¿no? O en el peor de los casos se queda en el tintero y ya no se vuelve a tocar ese tema o esa práctica o ese ensayo o esa recomendación que hizo algún controlador o un piloto, quien haya sido, ¿no? ¿Qué te gustaría cambiar de la aviación que a tu forma de ver estamos haciendo mal y que tuvieras el poder de cambiarlo ya? Bueno, primero que todo, no es que haya hecho muchos aportes. Los pocos que he hecho, los he hecho con mucho cariño porque me gusta, me apasiona la aviación. ¿Y qué me gustaría cambiar? Yo, desde mi postura como, digamos, como miembro de la parte operativa de la aviación y como psicólogo, me gustaría humanizar más las cosas. Creo que a la aviación le hace falta eso, humanizar muchas situaciones. Mira, una de las cosas que yo veo que afecta mucho el día a día de los grupos, de los equipos de trabajo en la aviación es el ego, ¿sí? Y eso son cosas que, eso hace parte de humanizar esto, ¿sí? De humanizarlo. En la parte académica, en las relaciones que hay, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, creo que humanizar algunas cosas de la aviación harían un buen aporte para que las cosas tomaran otro rumbo, cambiaran, ¿sí? Muchas veces siento yo que ese ego nos aleja un poco de la realidad que vivimos,
me parece que las personas tienen que tener un mínimo de un conocimiento extra, no solamente lo técnico de la aviación, sino otras cosas, porque finalmente nosotros somos seres que somos integrales en la aviación. Necesitamos conocer esa parte humana. Entonces, para mí la respuesta sería tratar de humanizar más todo este engranaje aeronáutico. Yo no conozco mucho las partes tecnológicas que al día de hoy se tienen en una torre de control. Me imagino que han de haber sido bastantes y lo has de haber visto con el paso de los años, desde 1996 que estás en esto hasta el día de hoy, ¿no? En la parte tecnológica. Pero en la parte de la aviación, de los aviones específicamente, de los equipos, por ejemplo, el fabricante Airbus, ellos solamente tienen como un tema de filosofía, ¿no? El Airbus A320 o cualquiera de sus series se maneja a través de diferentes filosofías y muchas de ellas apuntan, considero yo, a deshumanizar una cabina completamente. No humanizarla, lo que estás planteando, sino que cada vez es más una gestión por parte de ese piloto, donde esas habilidades se van perdiendo con el tiempo. Yo he dicho que entre más inteligente sea la máquina, más idiota es el usuario, ¿no? Entonces vamos perdiendo las capacidades de vuelo, las capacidades de comprensión del entorno, de cómo se hacía este procedimiento, el control del avión en ciertas condiciones de, no sé, por ejemplo, de un aterrizaje donde es, o una aproximación final donde es lo más complejo, lo más álgido de trabajo, de listas, de muchas cosas. Y creo que estas tecnologías están precisamente deshumanizando cabinas, porque al final del día lo que uno se convierte es un administrador de una computadora que hace y dice lo que ella quiere. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves estos cambios que ciertamente son radicales y que pudimos ver en diferentes ponencias donde desde la parte del piloto ya se pretende que a lo mejor se quite esa figura del primer oficial y que solamente vaya un comandante en vuelos, por ejemplo? Porque la tecnología ya está, la tecnología ya está probada. La tecnología al día de hoy en la aviación lo podría hacer. Ya no se requieren de más tripulaciones. Si nos vamos y lo vemos en retrospectiva, con el tema de la aviación y las tripulaciones, pues anteriormente al menos se necesitaban 5 personas para volar un avión. Era el comandante, el primer oficial, el ingeniero, el mecánico y en muchos de los casos el navegante. Al día de hoy eso ya no existe. Entonces, ¿cómo ves, ahora que tocas el punto de humanizarnos, el cambio que estamos teniendo constante con la tecnología, la presión por parte de los fabricantes de enseñarle a las aerolíneas, por ejemplo, decirles, oigan, pues ahí está esta tecnología y al final del día esto les va a disminuir considerablemente los gastos que tienen como empresa al no pagarle a un 50% menos de nómina, ¿no? En una compañía. ¿Cómo ves esta parte ahora que estabas hablando de humanizar? Pues ahí, Roberto, sí, hace un rato hablabas de que si era un romántico de la aviación, dijiste algo así en Sí, algún momento de la charla. correcto, sí, sí. Si pensar en humanizar la aviación, sabiendo lo que está haciendo la tecnología, como lo que me estás contando, pues entonces sí soy un romántico de la aviación, porque mira que yo pienso así como lo estás describiendo, ¿no? La aviación, de hecho, muchos de los documentos en aviación hablan del desarrollo de las competencias. Todo es a través del desarrollo de competencias de los seres humanos. Ser competentes para muchas cosas, ¿sí? Es el desarrollo, o sea, es algo que uno va desarrollando a través de su formación académica y de experiencia misma en la aviación. Si tú le quitas esa oportunidad a la persona, entonces no va a desarrollar ni a alcanzar a lograr esas competencias. O sea, las habilidades y destrezas pues van a ser nulas si no tienes la oportunidad de desarrollarlas. Si tú preparas a un piloto en un simulador
y le ayudas a desarrollar algunas de esas competencias, él finalmente reafirmará esas competencias en el vuelo real. Pero si el vuelo real hoy en día ofrece lo que tú estás diciendo, de que una automatización hace que tu participación sea cada vez mínima y que solamente supervises algunas cosas, ese desarrollo de las competencias, pues cada vez se va a ver más diezmado y va a ser diferente. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no sé, o sea, digamos que tristemente sí empieza a ver cómo se nos empieza a desplazar de alguna manera. Entonces, Porque por ejemplo, perdón que te interrumpa, y es que recuerdo que hay un aeropuerto en Europa, específicamente estoy tratando de buscar el artículo en Transponder 1200 porque lo publicamos ya hace bastantes años, entonces, bueno, años, te hablo de unos 4 años, por ejemplo, cuando todavía no estaba en boga el tema de la inteligencia artificial, pero había una torre de control en específico en un aeropuerto en Europa que no estaba en el aeropuerto, es decir, estaba fuera, mucho, muy fuera, y te hablo de kilómetros, eh, esa torre de control, es decir, que ya se podría llegar a poner un edificio, una oficina, no sé, en sí. cualquier parte fuera del aeropuerto. Lo único que se hacen es que se instalan cámaras estratégicas para que los controladores en tiempo real puedan ver lo que está ocurriendo y así controlar, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de actividades al final del día está un poco deshumanizando el proceso, porque no es lo mismo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo burdo, no es lo mismo las nuevas generaciones de niños al día de hoy que le piden una tarea y que esa tarea ya es muy resuelta por ChatGPT, por ejemplo. Entonces ellos ya se perdieron el proceso de ir a la biblioteca, de su casa o pública o de su escuela, investigar, sacar libros, ver fichas bibliográficas, entender lo que está diciendo el autor específico de ese material y así sucesivamente para llegar a una síntesis, ¿no? De lo que les están pidiendo. Bueno, por lo menos eso es lo que hacíamos tú y yo cuando éramos niños, ¿no? Entonces, si bien llegamos a la respuesta que era lo que se estaba buscando, nos estamos perdiendo del proceso. Y cuando nos perdemos del proceso, en aviación a mí me parece muy peligroso. ¿Tú qué opinas? Pues sí, digamos que hay cosas en las cuales hay que, por ejemplo, la tecnología, lo que hay que saber es utilizarla, ¿no? Porque pues ella llega y naturalmente nos va a ofrecer caminos alternativos con los cuales yo puedo obtener un resultado X, pero obviamente me pierdo de ese proceso del que tú hablas. Entonces pienso que lo que hay que saber es utilizarla. Ahora yo te pregunto, de la época en que tú empezaste en la aviación a la época actual, dime algún artefacto, algún equipo que haya modernizado algo y que tú hoy en día le veas un beneficio. ¿Y cómo sería en el pasado? ¿Cómo era en el pasado? Algo debe haber que tú digas, uy, antes era así y hoy en día es así, y bueno, sí. O sea, algo debe haber en algo, un desarrollo tecnológico que tú digas, eso sirvió. Debe haber algo. Digo, al final del día creo que pueden ser varios, ¿no? Pero el que se me viene a la mente, el head-up display, por ejemplo, en algunos aviones, ¿no? Que no, digo, podrían estar equipados todos con el HUD, por ejemplo, pero bueno, esto es más a placer del quien está comprando el equipo, de quien está comprando el avión, porque ciertamente son equipos bastante caros, pero al final del día creo que te da como piloto una experiencia mucho más inmersiva, siento, eh, con una información más direccional, ¿no? Hacia tu visión, hacia tu entorno, etcétera. Me parece algo bastante bueno que ha mejorado la tecnología, ¿no? Eh, y digo, existen algunas otras cosas más, instrumentos, aviónica, etcétera. Los nuevos equipos de Garmin, por ejemplo, que hacen cosas también muy inmersivas, ¿no? Con estas nuevas tendencias. Pero de ahí en fuera, creo que estamos como en ese peligro, ¿no? Al final del día, cuando se te soluciona absolutamente todo, por ejemplo, el coco de todos los pilotos es cuando te ponen a hacer patrones de espera, ¿no?
O sea, en temas de navegación per se, pues es como creo yo la falta de entendimiento, y es que a lo mejor no tuvimos un buen asesor, un buen mentor que nos dijera o simplemente no nos entró bien en la cabeza cómo hacerlos, ¿no? Entonces, eso es parte de los exámenes que hay de admisión a las aerolíneas, ¿no? Que puedas hacer un patrón de espera y saber cómo vas a entrar, ¿no? Si directo, de paralelo o de gota. Y al día de hoy hay tecnología que tú ya no tienes que razonar cómo vas a entrar. El propio avión lo hace por ti, ¿no? Entonces, es esa parte, o algunos procedimientos de radionavegación que ya se están perdiendo, específicamente aquí en México, cada vez van siendo menos los aeropuertos que están teniendo procedimientos de radionavegación, que han sido sustituidos por toda la navegación PBN y todo lo que conocemos. Sin embargo, los niveles de precisión que se manejan ahí son bastante buenos para acomodar a más tráfico, ¿no? En esencia, y es la génesis de esto, ¿no? Pero cuando tú vas perdiendo habilidades como piloto de, por ejemplo, hacer un arco DME, pues ya ese tipo de procedimientos ya te quitan cierta habilidad. O si tú lo quisieras hacer al día de hoy, en un equipo vasto de tecnología, pues tú ya no tienes que estar pensando que el punto de antelación y que pensando en qué rumbo vas a volar para poder entrar bien, que sea 90, que aquí en México es a 100 y que de entrada 80. Tú ya tienes que pensar en eso. No tienes por qué preocuparte ni siquiera de los constraints que tienes adelante, de velocidades, de altitudes, de que si cruzas la radial ya ahora es otra altitud. Eso ya no. Por eso insisto que a mí me parece bastante peligroso. Soy un romántico de la aviación, claro que lo soy, ¿no? Pero por ejemplo, ante estos escenarios que vamos a ser más operadores que aviadores, operadores que controladores. correcto, sí. Sin embargo, hay que ver algunos avances que a la fecha decimos, sí, eso es bueno y sirvió, pero quizá las personas que estaban para cuando eso salió por primera vez también eran de pronto un poco reactivos y ante los cambios pues ponían algo de resistencia. Es probable porque eso hace parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, hace poco veía en Mayday Catástrofes Aéreas un capítulo donde hubo un accidente por ahí en la India y dos aeronaves chocan en vuelo y entonces mostraban desde la perspectiva que tenía el controlador aéreo, él en su pantalla de radar, en ese momento veía solamente unas trazas ahí, unos secundarios, pues no tenía, solamente veía la traza de los aviones, pero no sabía ni la altitud ni la velocidad, nada de eso. Entonces, y el accidente ocurrió porque precisamente él en un área terminal, él es un aproximador, en ese dramatizado, de un caso real, en un área terminal, él cruza dos aviones con una separación de 1000 pies, que es digamos, lo estándar, ¿sí? Claro. Pero de alguna forma uno de ellos llegó y ¿sí? Se alcanzó a bajar y llegaron y ¡pum! Se chocaron. Entonces, miran desde la óptica del controlador y ven que efectivamente él, en esa pantalla del radar, él no podía ver ese tipo de datos. O sea, que por cada aeronave él podía ver su altitud, su velocidad, otra información que sean los primarios. ¿Sí? Bueno, el caso ahí es que ese tipo de tecnología, cuando ya sale y da esas mejoras, esa herramienta sirve. Pero para ese entonces, las personas digamos, esos controladores de antaño, por decirlo así, de vieja guardia, ¿sí? Entonces, en medio de su ego, ¿cierto? Decía, no, es que nada como controlar así, es una técnica de control que se llama control por procedimientos, ¿no? Nada como controlar así, ¿no? O sea, como muy así a pulso, por decirlo, ¿sí? Eso, pero uno sabe que esa herramienta da más seguridad. Sí, porque tú como controlador estás viendo información de la aeronave. Entonces, eso puede ayudar para advertir sobre una discrepancia que haya en la altitud del avión. De pronto porque no han reglado bien el QNH, ¿sí?
Entonces hay una discrepancia y lo estamos viendo por debajo de la altitud que debería tener. Entonces, ese tipo de información sirve y eso ha mejorado la aviación, la seguridad en la aviación. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que hay ciertas mejoras tecnológicas que con el tiempo vamos a decir, oye, qué bueno que sucedió. Pero mientras lo estamos viviendo, de pronto uno es reacio al cambio. Es probable que algunas de esas cosas que hoy en día estemos viviendo en 20 años veamos utilidad en ello, ¿sí? Y entonces digamos, oiga, esto es bueno que se lo inventaron allá, y alguna de ellos estaba viendo un episodio de Roberto con un tal ahí David Bernal y hablaban de eso, y vea, ahora hoy en día eso sirve mucho. Entonces, de alguna forma, también o sea, sí, open mind, ¿no? ¿Sí? Y decir, bueno, sí, puede que haya cosas que nos sirvan y en un futuro de pronto nos ayude a administrar mejor las cosas. Lo que hay que hacer es estar muy a la vanguardia, ¿no? O sea, el ser humano no va a desaparecer así de la noche a la mañana, pero estar muy preparados para la entrada de esas nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, porque igual, Roberto, así a ti te parezca o no, o así a mí me parezca o no, si van a haber cambios tecnológicos, van a ocurrir. ¿Cierto? O sea, Claro. no podemos evitarlo. Pero hay que estar, nosotros debemos estar, es como la vanguardia, estando ahí siempre lo mejor preparados posibles, muy al tanto, mirar cómo nosotros también debemos ir cambiando en esos aspectos, ¿no? Para asimilar lo que se viene en tecnología. Entonces, esa también puede ser es otra forma de ver las cosas, ¿no? De aceptar y más bien tratar de integrarnos al asunto. O sea, es otra manera de verlo porque no podemos tomar una actitud de rechazo frente a las cosas cuando ya, tú sabes, ¿no? Ya cuando las tecnologías ya abren las puertas y ya entra, ya no hay cómo detener el asunto, porque es un tema muy comercial, ¿no? O sea, ya las grandes industrias van a estar desarrollando, que Airbus sacó una cosa, entonces la Boeing va a sacar otra mejor, algo así, ¿no? Entonces empieza una competencia entre ellos. Y los que estamos aquí como operativos, pues nos tocará adaptarnos a como, ahí como dicen por ahí, ¿no? Al son que nos toquen, bailamos. Exacto. Sí, no, pues al final, digo, en aviación ha existido muchas mejoras tecnológicas, ¿no? Digo, yo insisto en la parte de los procesos, que el usuario no se vuelva más idiota, ¿no? O Sí, sea, sí, es verdad. en esa parte es lo que a mí más me preocupa, pero bueno, ya seguiremos hablando posteriormente de eso. Como para cerrar, mi querido David, querido amigo, que te aprecio mucho y te agradezco mucho que te hayas dado todo este tiempo. No sé cuánto llevamos, pero pues yo creo que ya llevamos como 2 horas aproximadamente, pero pues está bien y nos hizo falta muchísimo más porque son temas muy interesantes a debatir. Yo sé que pueden existir muchas personas que deseen entrar como controladores aéreos y sobre todo, digo, no sé allá en tu país, pero aquí en México, en los Estados Unidos, en muchos países, las propias autoridades alertan que tienen un déficit de controladores aéreos en su país, ¿no? No sé, en Colombia me imagino que ha de ser algo similar, pero estas recomendaciones que tú le harías a estas generaciones que van para controladores aéreos, ¿qué les dirías? No, Roberto, pues mira, la verdad es una profesión muy interesante, es muy activa, muy dinámica, se aprende todos los días, no es nada rutinario. Contrario a lo que uno a veces creería que es algo mecánico, resulta que no lo es, todos los días es diferente. De hecho, hay que estar muy preparados porque en cualquier momento ocurre algo que demandará de nosotros todo nuestro potencial. Eh, y, y bueno, me refiero a emergencias y cosas así, ¿no? Eh, es un tema operativo, ¿no? Es muy activo, activa mucho la sinergia en las personas, es bien interesante. A las personas que les puede llegar a gustar esto, pues claro, se están necesitando muchos controladores a nivel mundial. Pienso que eso es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes, eh, porque las generaciones que hay ya están de salida, ¿no? Por ejemplo, yo, Robert, también estoy entrando en ese campo donde ya voy de salida. Entonces, se necesitan personas que lleguen aquí nuevas, porque es que el controlador se forma a través del tiempo. También se necesita experiencia.
Entonces, desde ya deberían estar entrando muchas personas a fortalecer todos los equipos de controladores aéreos a nivel mundial. Es muy importante. Entonces, hombre, si hay alguien interesado en esto, claro que es interesante, chévere, que se animen y a través de espacios como los que tú creas, Roberto, para que las personas conozcan de aviación, se agradece mucho porque es una muy buena forma de llevar esta información a otros de una manera así muy jovial, muy amigable. Gracias a ti, Roberto, por todo esto que estás haciendo. Qué chévere, porque sé que le estás llegando a muchas personas, a muchos jóvenes entusiastas que van a ver en esto, en el pilotaje o en el tránsito aéreo, pues muchas oportunidades. Es muy importante lo que haces y te lo agradezco. Qué bueno eso. No, pues muchas gracias, mi querido David. Y por último, para cerrar como pregunta de oro, sabemos que los pilotos omitimos algunas cosas o que las decimos mal por frecuencia. ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer en lo general ahora para pilotos de no hacer o en qué podríamos mejorar o qué estamos haciendo mal también? Eh, no digan extra, es X-ray. No, mentira. Exacto. Sí. Eh, no, nada, pues mira que lo importante, tratemos de ceñirnos a esas cosas estandarizadas, ¿no? Tratemos de seguir estandarizados. Eso ayuda a que haya sinergia entre pilotos extranjeros, todo eso, que estemos estandarizados, ¿sí? Busquemos eso. Es importante porque el día que nos salgamos de una estandarización, ahí es una ventana de riesgo, ¿no? Y pues bueno, entonces, hay algo que entre pilotos extranjeros y controladores es la fraseología, ¿no? Entonces, eh, procuremos ceñirnos a los tecnicismos de la fraseología precisamente para estar estandarizados, ¿cierto? O sea, este es un tip, un consejito, pues ahí como porque pensando en personas de otras partes, ¿no? ¿Cierto? Que esa relación es ahí en la comunicación, es eso, ¿no? O sea, consejos hay muchos. Yo me voy a dar un consejo a mí mismo, ¿cierto? O sea, un consejo para mí. Hombre, vea, deje el berraco mal genio. No, mentira. Excelente. No, nada, mira, Roberto, somos seres humanos y estamos aprendiendo constantemente. Lo importante es humanizar esto, ¿cierto? Entonces, no hay que, hay cosas que no hay que tomárselas tampoco así como tanta seriedad. No, hay que tener un rato ameno. Soy muy partidario. No has dicho, si aquí me está escuchando un piloto, que sea, de vez en cuando, hey, al controlador aéreo, sálgase del tecnicismo. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sí? No, hay tiempo para plantar una buena onda, ¿no? Oye, gracias, buen control. Feliz turno. Que te vaya bien, amigo. Hey, capitán, buen vuelo. Espero escucharte de nuevo. Sí, no hay que ser tan tajantes, no, nada, hay que lanzar buena vibra. Se puede, sí, o sea, algo, eso no nos va a salir de los tecnicismos, en cambio sí se hace el rato ameno. Humanicemos esto. Perfecto. Pues querido amigo David, te mando un gran abrazo hasta allá, hasta Colombia. Gracias por formar parte de esta primera emisión de este podcast. Y pues bueno, seguiremos en la búsqueda de mejorar las cosas. Creo que se quedaron varios temas en el tintero, pero pues bueno, ya en algún otro episodio te volveré a invitar, que será un placer. Y bueno, pues sin más te agradezco todo tu tiempo, te agradezco tu pasión por la aviación, el aporte que tienes para la aviación, porque sabemos que también instruyes, ¿no? Y tienes mucho material que enseñar a gente y das cursos, etcétera. Pues te agradecemos muchísimo eso en lo profundo. Y pues bueno, también si la gente quiere contactarte, quiere platicar contigo, conocer de tus servicios, etcétera, ¿cómo lo puede hacer? Sé que tienes ahí en LinkedIn, bueno, estás ahí como David Bernal, pero no sé, alguna específica red social que quieras mencionar. Gracias, Roberto. Pues las cosas que compartimos en temas de conocimiento lo encuentran a través de aeroaprendizaje o servicios de aprendizaje aeronáutico. Así lo pueden googlear, ahí va a aparecer aeroaprendizaje o servicios de aprendizaje aeronáutico.
Ahí van a encontrar cosas que van a ser de interés porque pues finalmente lo que nos importa es compartir conocimiento. Gracias a Transponder 1200, a ti Roberto, muchas gracias. Soy fan de Transponder hace mucho tiempo. Gracias, amigo. De hecho, mi hermano, de verdad que es una gran herramienta. Eso ha aportado muchísimo y celebro que este sea el primero de muchísimos podcasts que tú vas a hacer. Entonces, gracias, hermano. La mejor Así será. Cuentas con mi apoyo en todo, Roberto. Gracias. Lo hago porque eres un gran profesional y eres un apasionado por la aviación y la aviación necesita gente como tú, brother. Gracias, hermano. No, igualmente también. Te agradezco mucho y espero verte muy pronto. Y pues bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y estamos en comunicación. Pendientes en la frecuencia. Un abrazo, amigo mío. Cuídate.